a todos y todas, bienvenidos un día más a Granada Social en Radio Estar Idea. Soy Javier Gómez y hoy estamos con Lola Ortega, que es bióloga y veterinaria y además es presidenta de la asociación ACC, que es la Asociación Árboles contra el Cambio Climático en Granada. Muchas gracias por haber venido hoy a esta radio. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, para comenzar un poquillo, como es la primera vez además que pasas por aquí por nuestros micros, ¿qué es la ACC? Para nuestros oyentes lo sepan. Pues ACC, Árboles contra el Cambio Climático, es una asociación sin ánimo de lucro formada pues actualmente por unas 200 personas o 210 personas que de forma altruista pues trabajan y colaboran para hacer de Granada una ciudad más sostenible, plantando árboles y concienciando a la gente sobre la necesidad de una Granada más verde, más sostenible y más habitable. Perfecto. Y bueno, os constituiste en 2019. ¿Cómo fue ese contexto en el que surgiste y por qué motivo, qué razón? Bueno, pues la verdad es que la asociación la fundé yo en 2019 y el desencadenante fue el incendio que hubo en una zona del periurbano en 2017. Entonces yo presencié el incendio, los helicópteros echando agua. Y bueno, pasé luego por la zona y la vi totalmente devastada y me informé a ver si había intenciones de recuperar esa zona, de reforestarla. Me dijeron que no, hablé con la delegación y entonces se me ocurrió pues formar la asociación y la verdad es que aunque al principio éramos pocos, pero luego se ha ido sumando gente y al final pues bueno, pues somos una serie de personas y tenemos varias localizaciones donde plantamos árboles y arbustos. Además plantamos siempre árboles y arbustos autóctonos. Claro. Y además que son resistentes al fuego, de tal forma resilientes, que es como se dice. De tal forma que si se produce un incendio, las raíces permanecen vivas y las plantas pueden rebrotar. Interesante. Y bueno, aunque ya lo he comentado un poquillo así por encima, pero ¿cuáles son vuestros objetivos principales o cómo centráis vuestro...? Pues nosotros, aunque nacimos plantando árboles, luego tenemos otra faceta que es la concienciación ciudadana. O sea, nosotros además de plantar árboles en distintas localizaciones, por ejemplo, ayer estuve viendo los árboles que plantamos en colaboración con la UGR, con alumnos de educación de la UGR en el PTS, que tienen ya más de 2 metros de altura, pues además de plantar árboles, pues y colaborar con distintas entidades educativas, sobre todo centros de primaria, secundaria y de la universidad, pues hacemos tareas de concienciación. Entonces damos charlas en distintos niveles educativos y también bueno, en los lugares donde nos lo piden, sobre la importancia de los árboles y sobre el cambio climático, cómo nos afecta a Granada el cambio climático. Por ejemplo, el sábado que viene pues participo en una charla que organiza la Mesa por el Clima, de la que formamos parte, que se va a realizar en el Instituto H. Lanz. Y entonces en particular yo hablo sobre cómo afecta el cambio climático y cómo está afectando a la contaminación en Granada y al efecto isla de calor. Entonces hacemos tareas de concienciación y luego pues colaboramos con otros organismos, por ejemplo hacemos recogida de residuos también si nos lo piden. Y bueno, pues en concreto la semana pasada pues hicimos una concentración para protestar sobre la presencia de césped artificial plástico en la ciudad, donde hay más de 8 hectáreas de ese césped y además sustituyendo en muchos casos a las plantas vivas, donde se han quitado las plantas vivas y se han puesto césped plástico. O sea que hacemos todo relacionado con la sostenibilidad, con el medio ambiente, pero hacemos distintas tareas y la verdad es que bueno, pues es a veces muy gratificante y a veces un poco decepcionante. Esa doble cara del trabajo social. Y bueno, aunque ya lo has comentado también un poco, pero ¿a través de qué proyecto y cómo vuestro día a día de trabajo? Porque me has contado que habéis replantado en diversos parques como el periurbano, como Pino Genil, también Monachil. Bueno, ¿cómo es esa labor vuestra? Sobre todo la parte quizá un poquito más del sembrado de árboles. Sí, lo que hacemos es sembramos bellotas, por ejemplo, bellotas geminadas de encina y luego plantamos árboles que nosotros reproducimos en nuestro vivero que tenemos en Pino Genil. Pero como tenemos varias localizaciones, pues también tenemos que compramos plantas de árboles en viveros forestales. Y bueno, pues tenemos distintas localizaciones y para plantar en un lugar no puedes ir por tu cuenta y plantar, sino que tienes que pedir los oportunos permisos a las administraciones que gestionan esos sitios. Entonces tenemos, por ejemplo, nosotros lo llamamos Parque Periurbano, pero aquí en Granada todo el mundo lo conoce como la subida al Llano de la Perdiz. Pasado el cementerio musulmán, ahí tenemos en una parte 3 hectáreas y luego tenemos en otra parte 2 hectáreas que ya están
reforestadas, aunque nosotros lo que hacemos fundamentalmente no solamente plantamos los árboles, sino que nosotros, nuestro éxito radica en que nosotros regamos los árboles durante el verano, Claro, porque que con no el es solo cambio climático, como se pasan a lo mejor 6 o 7 meses sin llover, las plantas obviamente no sobreviven, se están muriendo encinas de 30 años, pinos de 30 años o 40 años, pues las pequeñas plantas que todavía tienen pocas raíces no conseguirían sobrevivir si no las regamos. Entonces nosotros, nuestro día a día es, pues bueno, normalmente durante el otoño y hasta final, normalmente de enero, principio de febrero, este año un poco más tarde porque yo vivo en primavera, plantamos y el resto del año, pues por ejemplo, arreglamos los alcorques, que formamos como pequeños estanques para que se acumule el agua que cae, el agua de lluvia, porque suelen estar en pendiente. Y luego cuando llega el verano, pues regamos. Compramos agua o bien nos la proporciona algún ayuntamiento. Entonces tenemos en el periurbano 2 localizaciones, tenemos también en Pinogenil, donde también está nuestro vivero, tenemos en Monachil, tenemos también, por ejemplo, en Biznar, colaboramos con el colegio de allí de Biznar y también estamos plantando árboles en un pinar que ha sido aclarado y entonces pues para aumentar la biodiversidad de ese pinar. Y luego pues también hemos tenido actuaciones, bueno, también colaborando con la Universidad de Granada plantamos también en Cubillas, en la zona de deportes náuticos y bueno, y también en el Barranco del Polvorista, incluso en el Barranco de San Jerónimo, que también se quemó en 2021. La verdad es que tenemos varias ubicaciones. Sí, a veces hay demasiado trabajo, pero bueno, vamos intentando seguir adelante. En la que comentaba antes, la parte, como todo, la parte gratificante y después ese trabajo que bueno. Bueno, y lo más penoso fue que en el 2021 se produjeron 2 incendios en zonas donde nosotros habíamos estado plantando, además 2 incendios provocados en el Barranco de San Jerónimo y en el parque periurbano, en las zonas por encima del cementerio musulmán. Entonces la verdad es que fue muy decepcionante, pero bueno, seguimos plantando y ahora pues sobre todo en la zona subiendo al llano de la Perdiz pues hay árboles que ya tienen más de 1,5 metros de altura, o sea que y ayer vi los del PTS que tienen más de 2 metros y tienen ya troncos de 8 o 10 centímetros de diámetro, o sea que los árboles van para arriba, pero claro, necesitan cuidados. Se comenta que es muy importante vuestro trabajo, que es no solo ese plantado, sino esa continuación del trabajo. Claro. Bueno, hablando de lo que has comentado de los incendios, ¿cómo veis o cómo habéis visto toda esta situación de la sequía? Que bueno, que se ha producido desde el año pasado, sobre todo, ahora ves lo que has comentado, que en primavera ha habido un poquillo de lluvia, parece, tú me comentarás mejor que haya mejorado la situación, pero bueno. Y también esa parte de, estamos condenados a la sequía, porque al final se va viendo que cada vez, aunque haya lluvia, siempre que vas como habiendo menos, si se ve el progreso y bueno, si se está poniendo un poquito, porque ahora parece que sí, en la primera línea política, o por lo menos hace poco la elección en Cataluña, sí que era un tema bastante recurrente para allí. Y ¿cómo veis toda esta situación, todo este tema? Bueno, a ver si miramos los datos científicos, por ejemplo, hay una estación de la UGR en el Albaicín que publica pues diariamente los datos meteorológicos. Vemos que desde el 2018, que fue el último año que las precipitaciones estuvieron por encima de la media aquí en Granada, desde el 2018 estamos sufriendo una sequía constante, o sea que llevamos ya pues 6 años de sequía. En el caso de Granada tenemos unos embalses que bueno, que se nutren muchas veces de la fusión de las nieves. Y por eso tenemos agua, si no estaríamos totalmente en alerta, pero lo que es el campo, lo que es el monte, pues vemos que desde el año pasado y el anterior se están muriendo pues, en los alrededores de Granada encinas, que ya son adultas, que tendrían que sobrevivir sin ningún problema y sin embargo se están muriendo debido al estrés hídrico y al estrés térmico. Entonces, a la sequía se suma el aumento de las temperaturas, pero es que eso es lo que tenemos y lo que nos espera será mucho peor, porque el cambio climático no es una cosa que nos va a afectar en el futuro. El cambio climático lo tenemos aquí y esa prolongada sequía y esos veranos cada vez más calurosos, largos y secos son simplemente la consecuencia del aumento de la temperatura como consecuencia también de la emisión de gases de efecto invernadero por la actividad humana. Entonces, ¿qué podemos esperar para el futuro en Granada? Pues la verdad es que el panorama es bastante desalentador, porque lo que nos espera es más calor, menos lluvia y más sequía, más temperaturas extremas, más olas de calor y eso afecta a todo el mundo.
a la salud de las personas, porque la ciudad se va a transformar en una ciudad bastante inhabitable si no le ponemos freno. Y la verdad es que no hay concienciación ni ciudadana, ni desde luego política, ni de los técnicos de las administraciones tampoco. No. Es que ese llamamiento pues, se intenta un poquito, por lo menos, esa concienciación, por lo menos. Que se sepa que ese es el problema. A lo mejor los medios deben llegar, pero bueno, por lo menos que se sepa que eso está ahí. Claro, pero es que vivimos en un momento que, yo lo suelo decir siempre, habría que hacer cursos sobre cambio climático para los políticos y los técnicos que están en las administraciones. Por ejemplo, simplemente un ejemplo, el plan del aire limpio para la ciudad de Granada, que se presentó a final del año pasado y a la que nosotros presentamos alegaciones, no nombra en todo el documento de 300 páginas, me parece nada más que una sola vez, el cambio climático. No pone medidas para frenar el cambio climático, siendo el tema fundamental para paliar la contaminación y la situación en la ciudad de Granada. Entonces, para la mayoría de las administraciones el cambio climático no existe. Es como si la contaminación fuera por otra cosa, que no fuera el cambio climático. Sí, bueno, la contaminación es producida por los coches, pero se ve incrementada y favorecida porque no llueve. Y entonces la situación en la Granada tiene una situación geográfica muy particular en la que los gases contaminantes que producen los coches o las calefacciones ascienden, pero hay un nivel donde se quedan estancados. Eso se produce una inversión térmica que se produce en situaciones de buen tiempo, anticiclónicas. Entonces, como cada vez llueve menos, siempre tenemos un anticiclón, todos los contaminantes no suben a las capas más altas en este caso de la troposfera, y entonces se quedan pegados al suelo. Y la contaminación se va pues acumulando y acumulando, y esa boina rojiza y blanca que se puede observar. Se puede observar, yo la he filmado desde arriba, desde el periurbano, se ven las imágenes y es tremendo, es tremendo. Ese día que filmé esa contaminación, incluso apenas se veía el sol, parecía que estaba nublado y no eran las nubes, era la contaminación. Entonces no hay realmente una concienciación a nivel ni política ni técnica de las administraciones sobre el problema tan grave que tenemos. Sí, vosotras sí que, vuestra asociación sí que conciencia, tenéis más comentado antes que hacéis charlas y sensibilización. ¿Cómo es importante, vital seguro, pero consideras que sirve para algo o es un proceso que la sociedad puede cambiar esa mentalidad y se puede instalar una idea común de que hay que hacer algo o por lo menos que ese problema está ahí, o va a seguir habiendo gente que no? A ver, la concienciación es fundamental porque hay gente que por su actividad normal no sabe o no está informado adecuadamente, o simplemente los jóvenes, los niños. Entonces, concienciar, y sobre todo a los más jóvenes, puesto que el futuro es de ellos y ellos son los que van a soportar las condiciones extremas de del cambio climático que tenemos encima, pues entonces es fundamental la concienciación. Por eso nosotros vamos a centros de enseñanza tanto de primaria, secundaria como de universidad, a dar charlas, a plantar semillas, a sembrar, en este caso, sembrar semillas, para que luego al año siguiente los chicos y chicas puedan ir a plantarlo en el campo. Y luego pues vamos a regarlo. Por ejemplo, la semana que viene el jueves que viene, dentro de 2 días vamos a regar con alumnos de un centro de Santa Fe, pues los árboles que pusimos hace 3 meses, con otros alumnos. Un grupo de alumnos fue a plantarlos, otros va a regarlos ahora en mayo y otros va a regarlos en junio, y luego volverán otros a regarlos en septiembre. Es una zona en la dehesa de Santa Fe, y entonces creemos que estas actuaciones lo que hacen es poner la semilla de la concienciación y de la importancia de los árboles en la gente más joven. Esa gente, estos chicos y chicas, pues cuando crezcan valorarán más la presencia del arbolado y le darán más importancia, porque realmente sin árboles no podemos vivir. Pues ahora que estás comentándolo, parece que es un trabajo fantástico ese proceso, en plan, no solo una acción, sino que se continúe, que se vea que todo es un proceso continuo y que hay que estar ahí. Entonces, bueno, es una pregunta que se suele hacer bastante y te la hago, aunque ya seguro que se puede decir a todas estas personas que quedan, por desgracia, negacionistas del cambio climático, que dicen que eso no hay que echarle cuenta, que eso no, bueno, hasta incluso que no hay evidencia científica, bueno, que no es real. Eso... A ver, en el día de hoy yo digo que la ignorancia es un grado. Entonces, si hay personas, y hay muchas que son terraplanistas, y tenemos imágenes desde los satélites de la Luna, que nuestra Tierra es esférica, y desde hace 2000 años ya se descubrió que era una esfera, y hay gente que aún lo sigue negando. Pues con el cambio climático ocurre exactamente igual. Aparte hay muchísimos intereses económicos detrás de todas las empresas petroleras,
que producen y comercializan las energías fósiles para que la gente siga negando. O sea, se invierten millones de euros a diario y de dólares para lanzar mensajes negacionistas sobre el cambio climático. Algo parecido a lo que ocurrió también con el tabaco, ¿no? Sí. Pues hay mucho dinero por medio y entonces pues hay gente que, unos por ignorancia y otros simplemente porque le interesa económicamente, Claro. sigue negando el cambio climático. Pero a día de hoy es absurdo. Es como decir que la Tierra es plana. Exactamente igual. Una incongruencia y una muestra de los intereses económicos y a veces políticos totalmente absurdos que incitan a la gente a decir, bueno, no pasa nada, tenemos que seguir viviendo como hasta ahora, no os preocupéis que eso es todo mentira, que es que tienen muchos intereses económicos por detrás con las placas y demás, pero no va a pasar nada. Esto del cambio climático es un puro cuento, pero La vuelta. le dan totalmente la vuelta. Entonces la gente, pues bueno, hay mucha gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, Sí, o es gente lógico. incluso que no tiene problemas para llegar a fin de mes, pero que prefieren vivir con su vida y no plantearse que hay que cambiar y que no podemos consumir y llevar nuestra vida totalmente consumista hacia el infinito, en un planeta que es finito y que tiene unos recursos y un funcionamiento que nosotros estamos totalmente alterando. De hecho, hay un estudio que habla de los límites planetarios, ¿no? Ujú. Hay como 12 límites planetarios. Bueno, pues nosotros, no, 12 o 6, ahora mismo no recuerdo si Bueno. son de 6 o 12, pero bueno, una serie de límites planetarios. Sí. Y nosotros ya hemos sobrepasado varios de ellos, o sea que Claro. lo tenemos muy difícil. Por ejemplo, no solamente el cambio climático, es la pérdida de biodiversidad, es la gran cantidad de residuos que estamos lanzando al medio ambiente, por ejemplo, los plásticos, y eso, Ujú. por ejemplo, en Granada habría mucho que hablar sobre eso. También. Sí. Pues bueno, pues siguiendo con esto, ¿qué medidas o qué políticas consideras que todavía se pueden tomar o que deben ser tomadas para un poco paliar todo esto que estamos hablando de esa huida hacia adelante? Y si se puede, o si hay voluntad, y si hubiera voluntad, ¿cuáles son las que habría que tomar? A ver, lo fundamental sería que desde las administraciones, desde los políticos, tomaran medidas importantes para frenar las emisiones La emisión, sobre todo. de gases de efecto invernadero. Eso es lo fundamental, frenar la emisión. Y luego adaptar también a las ciudades para los cambios que se nos vienen encima. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tomar esas medidas para mucha gente pues piensa que pueden ser impopulares, que les va a afectar a su nivel de vida, a su nivel económico, y entonces los políticos no hablan de ellas porque ellos se necesitan los votos de la gente. Si tú haces una lanza de ideas que la gente las puede entender como negativas y que van en contra de sus intereses económicos Lógico, pero claro. pues entonces los políticos no las toman. Y bueno, y desde las administraciones, por ejemplo, en Europa se está haciendo una cosa que es bastante, pienso, contraproducente, y es que las mismas administraciones están castigando a los científicos y a la gente que protesta contra el cambio climático. Lo hemos visto, por ejemplo, por los científicos que protestaron con agua teñida con pintura de remolacha en el Congreso, Sí. que se lo ha tratado prácticamente como terroristas, cuando realmente lo que intentan es intentar abrir los ojos de la gente para que vea que el cambio climático no nos afecta a unos pocos, que nos va a afectar Sí, a todos. Y especialmente, pues ahora que estamos hablando desde Granada, nos va a afectar a Granada, que está al sur de España, al sur de Europa, en una zona donde los efectos del cambio climático duplican a los efectos medios en el planeta, y donde nuestro futuro va a ser una desertificación que la tenemos totalmente a las puertas. O sea que aquí habría que tomarse muy, muy en serio el problema del cambio climático. Lo que pasa es que, bueno, la gente prefiere, pues eso, seguir su vida normal y ya está. Un poco difícil y complicado, pero bueno, hay que seguir luchando para que la gente cambie de opinión. Y bueno, una pregunta final que, bueno, es la que conduce toda la entrevista, aunque bueno, después comentaremos también que no solo todo el cambio climático, sino vosotros seguís con vuestro trabajo y con vuestra labor. ¿Hay alguna esperanza o cómo es el panorama científicamente, por supuesto, y cómo qué se puede esperar un poco más o menos a largo plazo? En la cumbre de París en 2015 se tomó el acuerdo entre multitud de países, un acuerdo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y no superar a final de 2100
los 1,5 grados de temperatura media del planeta por encima de la temperatura que había antes de la época industrial. Por desgracia, eso fue en el 2015, pues casi 10 años después ya hemos alcanzado esa temperatura. O sea, hoy estamos ya a 1,4 grados por encima y se supone que para el año que viene, bueno, ya hemos superado el 1,5, el año pasado lo superamos. Y bueno, pues se supone que para 2100 habremos llegado a los 2,5 o incluso 3 grados por encima de la temperatura preindustrial. Y eso está ya fuera de todos los estudios y los parámetros que los científicos consideraban, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es nuestro futuro? Nuestro futuro es bastante problemático si no ponemos empeño en modificarlo. Es simplemente disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y concienciar a la gente de que lo que nos viene encima es real y está ya aquí y no podemos postergarlo ni ser retardistas, que es la otra parte de la gente que dice, bueno, yo no soy negativo del cambio climático, no soy negacionista, pero yo pienso que tampoco es tan grave, que podemos esperar, y la verdad es que no podemos esperar. El futuro de todas las generaciones, de las jóvenes generaciones, está en juego. Entonces es bastante difícil. No es cuestión de decir no voy a hacer nada porque al final esto no tiene remedio. No, hay que decir que hay que luchar, hay que intentar frenar las emisiones y sobre todo paliar los efectos del cambio climático, porque los más afectados van a ser las personas más vulnerables. Claro. Bueno, ayer salía en la revista Lancet que cómo el cambio climático está afectando a la salud de los ciudadanos europeos. Creo que 60.000 personas murieron el año pasado en Europa como consecuencia del cambio climático. Y no es solo el golpe de calor, es que todas las patologías de las personas más vulnerables, sean niños o sean ancianos, se incrementan y se empeoran debido a las altas temperaturas que sufrimos. Y no todo el mundo tiene aire acondicionado. Aparte, simplemente estar en la calle con 40 grados ya es perjudicial para tu salud. No es que sea que te pongas a sudar, sino que realmente daña tu salud. Pues bueno, después de todo esto, que después comentaremos también, ¿dónde pueden nuestros oyentes, volviendo a la labor que realizáis aquí en Granada de vuestra asociación, ponerse en contacto con vosotros, encontrar toda esa... Bueno, también no te he comentado, ¿buscáis voluntarios quizá? Sí, nosotros también siempre aquí sí. ponemos en común y en contacto. Sí, nosotros, trabajamos con los voluntarios que pueden encontrar nuestra dirección en Facebook, pero también tenemos una página web que es accccgranada.org. Estamos en la web y ahí pueden contactar con nosotros. Y luego trabajamos con voluntarios de colegio, de la universidad, pero también, por ejemplo, trabajamos con personas discapacitadas y también con colaboraciones. Y con menores tutelados, o sea, que están en centros de menores, que vienen a regar o a plantar, vienen con sus monitores. Y entonces, bueno, pues necesitamos toda la ayuda, es poca, porque ahora que llega la época del verano necesitamos regar. Entonces tenemos mucha gente, a veces nos juntamos 25 personas, que es el máximo que nos podemos juntar para plantar. Pero claro, es muy reconfortante plantar porque hace fresquito, es muy bonito, pero regar con 37 grados ya no es tan fácil. Entonces yo animo a la gente a que contacte con nosotros y colabore. Que es una tarea muy reconfortante. Ver cómo crecen los árboles es una cosa fantástica, y sobre todo porque esos árboles al final van a ayudar a todos los granadinos a proporcionarle un aire mejor, a refrescar la ciudad, a absorber contaminantes. O sea que realmente nosotros hacemos un trabajo para el beneficio de todos los granadinos, y eso reconforta. Pues importante, invitamos a todos nuestros oyentes que estén interesados y que les pueda apetecer, y como ha dicho Lola, que es una labor muy, muy gratificante poder colaborar con vosotros. Si quieres dar un mensaje final o reconocer a... Bueno, pues simplemente voy a hacer un poco de la publicidad de nuestra protesta del 11 de mayo, del sábado pasado. Protestamos contra la presencia de césped plástico en la ciudad de Granada, donde hay más de 8 hectáreas, y su área metropolitana, donde hay más de 8 hectáreas cubiertas por césped plástico artificial, tanto en las vías del metro como en su aledaño. Y luego, pues en toda el área metropolitana, la misma administración que debía velar por la salud de los ciudadanos es la que promueve la instalación de césped plástico en la ciudad. Césped que es tóxico, que perjudica la salud, pero que sobre todo contribuye a calentar, al efecto isla de calor, porque se calienta 30 grados más de 30 grados que una superficie vegetal. Entonces, eso estamos intentando desde nuestra asociación, mediante un vídeo que grabamos con profesores de la universidad,
pues con gente de nuestra asociación y hay un manifiesto también para luchar contra la presencia de ese césped plástico que es tremendamente perjudicial, aunque la gente no se dé cuenta y piense que es bonito, que es estético. No, la verdad es que es una aberración estética, es sucio, es contaminante, emite gases de efecto invernadero y luego no realiza ninguna de las funciones de las plantas. Claro. Somos animales y en la ciudad necesitamos contar con la naturaleza. Sin la naturaleza no podemos vivir. Eso es la idea fundamental para mí que yo pondría como colofón final en esta entrevista. Necesitamos la naturaleza y necesitamos la naturaleza dentro de nuestra ciudad. Necesitamos plantas y necesitamos animales, insectos, pájaros. No podemos vivir en una ciudad formada exclusivamente por asfalto y hormigón. Necesitamos los seres vivos que nos rodean y con los que nacimos hace apenas unos miles de años. Pues con ese mensaje tan importante acabamos. Muchas gracias, Lola Ortega, bióloga veterinaria y presidenta de Árboles contra el Cambio Climático en Granada, por pasarte por aquí. Vale, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, porque es muy importante que la gente conozca la tarea que realizamos, pero no ya para agradecerla, sino para sumarse y para ver que es importante el tener naturaleza cerca de nuestros lugares donde vivimos. Pues seguiremos en contacto y tenemos pendiente vuestro trabajo y lo contaremos por aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Y también recuerdo, como siempre, a nuestros oyentes que si tenéis una historia o un proyecto social que queráis compartir con nosotros y difundirlo, podéis escribirnos nuestro correo redacción@granadasocial.org. Soy Javier Gómez y nos escuchamos en el próximo podcast.